Pablo Escobar. Su nombre tiene un peso que va más allá de las páginas de la historia. Es sinónimo de poder, misterio y controversia. ¿Cómo llegó un hombre sencillo de Medellín a la cima de un imperio criminal, y aún así logró construir una fortaleza de exceso? La respuesta va mucho más allá del narcotráfico. Entre ríos de dinero y una insaciable sed de control, hazaña, ego, poder o algo aún más oscuro. Y había evidencia viviente de un hombre que mezclaba grandeza y tragedia. Hoy, los restos de esta utopía zoológica nos hacen preguntarnos: ¿qué define el legado de alguien? ¿Es posible separar la monstruosidad de su genio? Y así comenzamos el viaje a través de este misterio de la historia. El zoológico de Escobar es más que un capítulo curioso. Es un espejo de la humanidad, con todos sus defectos y fascinaciones. Pero antes de develar los secretos de los hipopótamos y los pasillos abandonados de la Hacienda Nápoles, es fundamental entender cómo un niño de Medellín convirtió sueños ilícitos en realidad. Volvamos a las raíces de tu imperio. La historia de Pablo Escobar comienza casi de manera banal, como la de muchos jóvenes de la periferia colombiana. Pero había algo en él que lo diferenciaba, una ambición que parecía no tener límites. Cuando era niño, Escobar comenzó a coquetear con la ilegalidad, vendiendo productos de contrabando en las calles de Medellín. Para algunos, era solo un joven que intentaba sobrevivir. Para él, fue el comienzo de un viaje que cambiaría el curso de la historia, transformándolo en el narcotraficante más temido y admirado de su tiempo. Cuando el narcotráfico surgió como una oportunidad, Escobar no lo dudó. No solo entró al juego, lo redefinió. La cocaína se convirtió en su moneda de poder y la violencia en su principal aliado. Lo que pocos entienden es que, para él, el control iba más allá del mercado de las drogas. Compró lealtad con billetes nuevos, distribuyó casas entre los pobres y construyó campos de fútbol para los jóvenes. Para muchos, era el Robin Hood colombiano. Pero, ¿hasta dónde llega la bondad cuando se financia con sangre? Y si hay algo que define a Escobar, es su capacidad para manipular la narrativa a su favor. Sabía que no bastaba con ser rico. Era necesario parecer invencible. Sus enemigos cayeron uno a uno y su influencia creció de manera aterradora. Imagínese a alguien con más dinero del que Colombia podría contar, actuando como si el mundo fuera su tablero de ajedrez. En sus manos, las piezas no eran solo soldados o políticos, sino también animales exóticos, una idea que empezaba a tomar forma. Y así, Escobar utilizó su fortuna para convertir su sueño de poder en algo tangible. Hacienda Nápoles no era solo una finca, fue el máximo símbolo de su ascenso. Pero, como todo imperio construido sobre cimientos frágiles, sus cimientos comenzarían a temblar. Y en medio de todo esto, el zoológico que planeaba se convirtió en una extensión de su mente, extravagante, implacable y lleno de misterios de la historia aún por desentrañar. Hacienda Nápoles no era solo una finca, era un universo privado, diseñado para reflejar la mente de Pablo Escobar. Ubicada entre montañas y bosques tropicales, la propiedad parecía desafiar los límites de la realidad. Cualquiera que atravesara las puertas, adornado con el avión que transportaba su primera carga de cocaína, era transportado a un mundo donde la naturaleza y la extravagancia se entrelazaban. Escobar construyó no solo una mansión, sino un reino personal que eclipsó el concepto mismo de riqueza. Entre las lujosas instalaciones, comenzó a gestarse una idea audaz: crear un zoológico exótico. Escobar no quería algo ordinario, sino una colección que pudiera rivalizar con los zoológicos más grandes del mundo. Importó animales de todos los continentes, jirafas de África, canguros de Australia y aves raras de Asia. Cada adquisición era un golpe de autoridad, una prueba de que su poder era capaz de doblegar incluso las leyes de la naturaleza. Para él, el zoológico era más que un capricho.
Fue una demostración de que el dinero lo podía todo. Los costos de esta empresa, por supuesto, fueron astronómicos, pero eso no fue un problema. Para transportar jirafas o elefantes, Escobar utilizó la misma red logística que alimentó su imperio de la droga. Los contenedores que alguna vez escondieron cocaína ahora contenían seres vivos, listos para poblar su paraíso privado. El gobierno colombiano observaba todo en silencio, incapaz de enfrentarse al hombre que dominaba incluso los cielos de la nación. Fue una operación tan grandiosa como ilícita, llena de enigmas históricos que aún hoy nos intrigan. Pero Hacienda Nápoles no se trataba solo de animales y lujo. Cada rincón de la propiedad fue diseñado para impresionar e intimidar. Lagos artificiales, aterrizaje de helicópteros y fiestas nocturnas. Todo esto conformaba el escenario de un hombre que no conocía límites. Sin embargo, había que pagar un precio. Y a medida que el zoológico crecía, también crecían las tensiones en torno a Escobar. Después de todo, el paraíso que construyó no fue inmune a las tormentas de su mundo. ¿El próximo capítulo? Una fauna improbable que dejaría un legado aún más inesperado. Al ingresar al zoológico Hacienda Nápoles, la sensación fue la de estar ante un escenario imposible. Elefantes marchando bajo el calor tropical, cebras pastando en campos colombianos e hipopótamos refrescándose en lagos artificiales. Escobar creó algo que ni siquiera los parques naturales más grandes podrían igualar. No había ninguna lógica geográfica. Era un reino salvaje construido únicamente para satisfacer la imaginación de un hombre que se negaba a escuchar la palabra no. Cada animal era una parte de su visión de grandeza, pero también un enigma de la historia esperando ser resuelto. Estos habitantes, sin embargo, no llegaron allí por casualidad. Escobar los eligió como trofeos, símbolos de un poder que desafiaba a la propia naturaleza. Jirafas llegadas de África, canguros saltando en tierras colombianas. Todo parecía sacado de una película surrealista. Pero la logística detrás de estas adquisiciones era tan intrigante como los propios animales. Eludió las leyes internacionales, utilizó aviones de contrabando y sobornó a las autoridades. Fue un espectáculo de extravagancia que reflejaba su dominio absoluto, pero ocultaba una sombra que no hacía más que crecer. Sin embargo, mantener a estos animales era un desafío en sí mismo. Los costos de alimentación y cuidados eran exorbitantes, pero el dinero nunca fue un problema. El problema era adaptar criaturas de hábitats tan diversos a un entorno que no les pertenecía. Escobar contrató expertos y construyó instalaciones personalizadas, pero ni siquiera estos esfuerzos pudieron evitar problemas. Enfermedades desconocidas, peleas entre especies e incluso fugas ocasionales convirtieron el zoológico en un campo minado de imprevistos. Aún así, Escobar persistió, como si su persistencia fuera una prueba de su poder. Pero detrás de toda esta excentricidad había una verdad inquietante. Estos animales no eran solo residentes de un zoológico. Fueron testigos silenciosos de un imperio construido sobre la sangre y la corrupción. Y cuando finalmente llegó la tormenta que rodeaba a Escobar, el destino de estos animales se volvió tan incierto como el del mismo hombre que los trajo allí. La siguiente pieza de este rompecabezas: hipopótamos, herencia viva de un legado que se niega a desaparecer. Entre todos los exóticos habitantes de Hacienda Nápoles, los hipopótamos son quizás los que más intrigan y fascinan hasta el día de hoy. Originarios de África, estos gigantes acuáticos han encontrado un nuevo hogar en las aguas tropicales de Colombia, un hábitat tan improbable como la idea de importarlos. Escobar trajo 4 de ellos, 2 hombres y 2 mujeres, como parte de su colección de excesos. Pero lo que nadie imaginaba es que estos animales aparentemente inofensivos se convertirían en protagonistas de una curiosidad histórica que aún desafía a científicos y autoridades. Con la muerte de Escobar y el abandono de la Hacienda Nápoles,
Los hipopótamos tuvieron que valerse por sí mismos. Sin depredadores naturales y con abundancia de alimento, comenzaron a reproducirse a un ritmo alarmante. Hoy en día se estima que hay decenas, quizás cientos, de hipopótamos viviendo libremente en los ríos colombianos. Pero esta creciente población ha traído problemas que van más allá de la ecología. El impacto de estos gigantes en el ecosistema local es profundo, alterando la dinámica de las especies nativas y amenazando el equilibrio ambiental. La presencia de hipopótamos también ha generado desafíos sociales y económicos. Los agricultores locales informan de ataques y daños a los cultivos, mientras las autoridades luchan por controlar una población que ya se ha salido de control. Se debaten algunas soluciones, como castrar o incluso eliminar completamente a los animales, pero cada una presenta sus propios dilemas éticos y financieros. ¿Qué hacer con un problema que parece tan exótico como insoluble? Y lo más importante, ¿cómo equilibrar el legado cultural y ambiental que dejan estos animales? Estos hipopótamos son, en muchos sentidos, el reflejo perfecto del legado de Escobar. Fascinante, problemático e imposible de ignorar. Representan un enigma de la historia que mezcla biología, política y memoria cultural. Pero a medida que sus poblaciones siguen creciendo, un hecho queda claro. Estos gigantes acuáticos no son solo una herencia inesperada, son un recordatorio vivo de un hombre cuya sombra aún se cierne sobre Colombia. Y ahora, la pregunta se centra en el uso que hace Escobar de este zoológico. Una herramienta tan extravagante como estratégica. El zoológico Hacienda Nápoles fue mucho más que un capricho excéntrico. Fue un instrumento de poder cuidadosamente construido por Escobar. Los animales exóticos no estaban allí solo para divertirse, sino también para impresionar e intimidar. Cuando políticos, empresarios y aliados criminales fueron invitados a las fastuosas fiestas de la finca, no solo vieron un zoológico, sino también una demostración viviente del alcance y la autoridad de Escobar. Era como si cada animal dijera: «Este hombre puede hacer realidad lo imposible». Las fiestas en Hacienda Nápoles fueron eventos fuera de este mundo. Imagínese una noche estrellada, con música a todo volumen, e invitados rodeados de tigres enjaulados y elefantes pastando de fondo. Para Escobar, estas fiestas no eran solo diversión. Fueron momentos estratégicos para consolidar alianzas. Mientras los invitados maravillaban el espectáculo, él negoció acuerdos, selló pactos y reforzó su imagen de invencibilidad. No fue una sorpresa que la Hacienda Nápoles se convirtiera en el centro de atención cada vez que surgía el nombre de Escobar. Pero el zoológico también fue una herramienta de propaganda. Escobar permitió que las escuelas locales visitaran su propiedad, presentándose como un benefactor de la comunidad. Niños y familias quedaron deslumbrados por la exótica fauna, sin darse cuenta de que estaban siendo envueltos en una narrativa cuidadosamente elaborada. Escobar sabía que ganarse el corazón del pueblo era tan importante como controlar a sus enemigos. La relación entre poder y percepción nunca ha sido más evidente que en este enigma de la historia. Y mientras los animales llamaban la atención, los secretos más oscuros de Hacienda Nápoles permanecían ocultos. Túneles subterráneos, armas e incluso rumores de ejecuciones fueron susurrados por quienes se atrevieron a cuestionar. El zoológico fue un espectáculo que distrajo la atención de los horrores que se desarrollaban detrás de escena. Pero por cada misterio revelado surgía otro aún más intrigante, y en las sombras de las jaulas y salones de fiestas comenzaron a surgir historias tan extravagantes como aterradoras. Detrás del brillo de las fiestas y el esplendor del zoológico, Hacienda Nápoles albergó historias que oscilan entre lo surrealista y lo terrorífico. Las leyendas urbanas se mezclan con relatos de empleados y visitantes que se atrevieron a cruzar las puertas de la propiedad. Se habla de leones alimentados con ganado robado de fincas vecinas,
de caimanes en los lagos artificiales utilizados para desaparecer con los enemigos, y hasta de rinocerontes que supuestamente Escobar intentó entrenar por su seguridad personal. Estos rumores, ciertos o no, crean un enigma histórico que sigue fascinando. Entre los excesos más sonados estaban las fiestas en las que animales raros campaban a sus anchas entre los invitados. Imagínese bailar bajo las estrellas mientras los flamencos caminan por el césped o ser interrumpido por una curiosa jirafa. Estos momentos, aunque encantadores para algunos, revelaron el total desprecio de Escobar por las normas. Para él, el zoológico era el escenario de su propia obra teatral, donde cada detalle estaba diseñado para impresionar e intimidar. Una coreografía cuidadosamente diseñada para mostrar su dominio. Los empleados, a su vez, contaron historias detrás de escena que suenan a historias de terror. Denunciaron intentos desesperados por evitar fugas de animales o situaciones en las que el capricho de Escobar ponía en riesgo vidas. Una vez ordenó que alimentaran a sus tigres con carne fresca comprada en granjas locales, solo para asegurarse de que los felinos recibieran lo mejor. La rutina en Hacienda Nápoles era tan impredecible como el propio Escobar, y cada día parecía traer un nuevo desafío o un nuevo secreto que guardar. Pero en medio de estos informes surgen preguntas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Cuánto de esto fue cierto y cuánto fue parte del aura creada alrededor de Escobar? Las curiosas historias del zoológico de Escobar son como piezas de un rompecabezas incompleto, donde cada fragmento nos adentra más en los misterios de la historia. Y mientras intentamos separar la realidad de la ficción, la realidad de la implacable persecución contra el jefe comienza a tomar forma. Cuando comenzó el asedio al imperio de Pablo Escobar, el zoológico Hacienda Nápoles se convirtió en un escenario insólito en el teatro de la guerra contra el narcotráfico. Lo que alguna vez fue un símbolo de poder y extravagancia se convirtió en un peso muerto. Las tropas invadieron la propiedad, los helicópteros sobrevolaron y el sonido de los disparos resonó a través de las jaulas. Mientras Escobar se escondía de sus perseguidores, los animales, inocentes en esta trama, se convirtieron en espectadores silenciosos de un capítulo oscuro de la historia colombiana. Con la muerte de Escobar, la Hacienda Nápoles quedó abandonada, pero el destino de sus animales permaneció incierto. Sin atención regular, muchos no sobrevivieron. Otros, como los hipopótamos, se han adaptado de maneras inesperadas. El zoológico se ha convertido en un retrato de la decadencia, con jaulas vacías y vegetación ocupando un lugar que alguna vez pareció indestructible. Esta desgarradora escena es un cruel recordatorio de lo que sucede cuando el exceso se encuentra con el abandono. Los residentes locales, a su vez, enfrentaron los desafíos que dejó el legado de Escobar. Los informes sobre fugas de animales, invasiones de propiedades vecinas e incluso ataques de depredadores han creado un clima de miedo en la región. Los hipopótamos, ahora salvajes, se han convertido en una amenaza constante, mientras que todavía se susurran historias de leones y tigres vagando por los campos como leyendas urbanas. Era como si los fantasmas de Escobar continuaran rondando a Colombia, incluso después de su muerte. Pero el misterio de la historia no termina con el abandono. La persecución a Escobar dejó huellas en la Hacienda Nápoles que aún intrigan a los investigadores. Historias de túneles ocultos, cámaras secretas y riquezas enterradas alimentan la imaginación. Cada piedra removida en la propiedad parece traer un nuevo descubrimiento o un nuevo enigma, y a medida que el zoológico se desmoronaba, surgieron las primeras pistas sobre lo que realmente se escondía detrás del legado dejado por Pablo Escobar. Con la caída definitiva de Pablo Escobar, la Hacienda Nápoles se convirtió en un misterio por explorar. Lo que alguna vez fue un símbolo de poder y riqueza, se ha convertido en un terreno fértil para investigadores, curiosos e incluso
cazadores de tesoros. Entre las historias que surgieron, hubo informes de túneles subterráneos utilizados para ocultar armas, dinero y documentos comprometedores. Cada excavación reveló no solo objetos materiales, sino también las sombras de un imperio que parecía inquebrantable. Los rumores sobre riquezas enterradas en la propiedad atrajeron a cazadores de tesoros de todas partes. Algunos creían que Escobar había escondido millones en bóvedas subterráneas, mientras que otros buscaban artefactos de su excéntrica vida. Aunque la mayoría de estas búsquedas terminaron en frustración, algunos descubrimientos agregaron capas al enigma de la historia. Los documentos encontrados en cajas fuertes revelaron detalles de las operaciones de Escobar, incluidos nombres y ubicaciones que antes se desconocían. Pero los secretos del zoológico también iban más allá del dinero. Las investigaciones han sacado a la luz prácticas inquietantes llevadas a cabo bajo la sombra de la Hacienda Nápoles. Los informes indicaron que la propiedad era utilizada no solo para fiestas, sino también para reuniones clandestinas entre narcotraficantes y autoridades corruptas. Estas revelaciones pintan un panorama aún más oscuro de lo que se había imaginado anteriormente, exponiendo un lado del zoológico que iba mucho más allá de la ostentación. E incluso con tantos secretos descubiertos, la Hacienda Nápoles todavía guarda misterios que continúan intrigando a los historiadores y a los curiosos. Cada documento, cada túnel, cada rumor nos acerca un poco más a comprender quién fue realmente Pablo Escobar y hasta dónde llegaron sus excesos. Pero a medida que avanzaban las investigaciones, surgió otra pregunta. ¿Cuál sería el papel de la familia Escobar en preservar o enterrar este controvertido legado? Después de la muerte de Pablo Escobar, la familia que dejó tuvo que lidiar con el peso de su legado, que iba desde la riqueza hasta los horrores del narcotráfico. La Hacienda Nápoles, con sus elefantes, jirafas e hipopótamos, se ha convertido en un reflejo de complejas dinámicas familiares. Los hijos de Escobar, especialmente Juan Pablo, quien luego cambiaría su nombre a Sebastián Marroquín, intentaron alejarse de la sombra de su padre, buscando una nueva identidad para ellos. Sin embargo, el zoológico y la finca siguieron siendo un símbolo constante del imperio de su padre. La familia también tuvo que lidiar con la venta de la propiedad, lo que se convertiría en un dilema moral y económico. Por un lado, la venta representó un intento de distanciarse del pasado. Por el otro, representó un intento de sacar provecho de lo que Escobar había construido. La venta de Hacienda Nápoles no fue sencilla. Estuvo involucrada en negociaciones difíciles. Una mezcla de políticos y empresarios locales interesados en transformar el lugar, pero sin perder las huellas de su historia. La lucha por mantener viva la memoria y, al mismo tiempo, intentar borrar el pasado turbulento, generó una complejidad de sentimientos al interior de la familia. Pero no todos los miembros de la familia estaban dispuestos a dejar pasar la historia de Escobar. Algunos, como el hermano de Pablo, Roberto Escobar, todavía buscaban defender la imagen del narcotraficante, mientras que otros intentaban silenciar el legado de sangre y violencia. La dicotomía entre el deseo de preservación y el deseo de redención está siempre presente, como si la memoria de Escobar fuera algo imposible de simplemente borrar. La realidad, sin embargo, es que el zoológico, con sus animales exóticos y sus secretos enterrados, sigue siendo una parte inseparable de la narrativa de su familia. Sin embargo, el verdadero desafío para la familia Escobar es construir una identidad propia. ¿Cómo es posible olvidar las cicatrices dejadas por un hombre tan controvertido, cuyo imperio de riqueza y poder fue, al mismo tiempo, su mayor logro y su mayor error? Y a medida que los hipopótamos continúan multiplicándose y el zoológico sigue siendo un hito en Colombia, la búsqueda de redención y separación del pasado se convierte en un viaje complejo e interminable. Después de la caída de Pablo Escobar,
la Hacienda Nápoles pasó a ser vista por muchos como un lugar de memoria, pero también de decadencia. La propiedad, que había sido centro de fastuosas fiestas y una demostración del poder absoluto de Escobar, fue abandonada lentamente, y los animales quedaron abandonados a luchar por sobrevivir. Los hipopótamos y otros animales se volvieron locos, invadiendo tierras vecinas y convirtiendo la zona en un enigma histórico que los colombianos no supieron afrontar. Sin embargo, con el tiempo surgió la idea de rehabilitar el inmueble, no solo como un lugar de recuerdos, sino también como un nuevo atractivo turístico, el Parque Temático Hacienda Nápoles. La transformación fue gradual, pero lo que alguna vez fue un zoológico lleno de sombras y excesos, se ha convertido en un lugar popular para visitar. Los turistas no solo pudieron observar ahora de cerca a los hipopótamos que había traído Escobar, sino que también visitaron el antiguo zoológico, ahora restaurado, con nuevas atracciones y actividades orientadas a la educación y el entretenimiento. El resurgimiento de Hacienda Nápoles como parque temático representa un intento de desconectarse del oscuro legado de Escobar, al tiempo que intenta reinventarse como un centro de ocio familiar. ¿Pero es posible separar el pasado de lo que se construyó sobre él? Sin embargo, esta transición no estuvo libre de controversias. Muchos cuestionaron el valor de transformar un lugar asociado con tanta violencia en un espacio para el turismo y el entretenimiento. Después de todo, ¿cómo podemos celebrar la vida y la naturaleza en un lugar que, durante tanto tiempo, ha simbolizado muerte y destrucción? El zoológico de Escobar, ahora despojado de su monstruosa originalidad, aún conserva los ecos de su pasado. La idea de convertir un lugar de poder y egoísmo en un parque de diversiones es en sí misma un enigma de la historia, un reflejo de cómo intentamos moldear el pasado para que se ajuste a nuestros nuevos ideales. Si bien el parque intenta consolidarse como un destino turístico, los antiguos habitantes de la propiedad, como los hipopótamos, siguen siendo parte de su legado más vivo. Pero, ¿qué pasa con los visitantes que, con sus teléfonos inteligentes en mano, capturan fotografías sin saber o sin reflexionar sobre la tumultuosa historia que aún impregna el aire de la Hacienda Nápoles? Quizás el mayor desafío no sea solo revertir el daño causado, sino comprender qué estamos realmente preservando y qué estamos dejando atrás. Y mientras el parque atrae turistas, la reflexión sobre lo que Escobar construyó y destruyó en su nombre continúa ensombreciendo este nuevo capítulo. El legado de Escobar no se limita solo a recuerdos de su imperio o historias de su excéntrico zoológico. Cuando trajo animales exóticos a la Hacienda Nápoles, alteró permanentemente el ecosistema local. Los hipopótamos, por ejemplo, se adaptaron tan bien al ambiente colombiano que comenzaron a multiplicarse rápidamente después de la muerte de Escobar. Se han extendido a los ríos y lagos de la región, provocando un impacto negativo en los ecosistemas acuáticos y amenazando a las especies nativas. Su presencia forzada desestabilizó la fauna local, generando una nueva dinámica que, hasta el día de hoy, desafía los esfuerzos de los ambientalistas. El impacto económico tampoco pasó desapercibido. Hacienda Nápoles fue una gran fuente de turismo, pero durante un tiempo, el abandono del sitio resultó en pérdidas importantes. Algunas comunidades locales perdieron el flujo turístico que anteriormente generaba empleo y desarrollo. El cambio de estatus de la propiedad de símbolo de poder a parque temático trajo consigo una nueva ola de interés, pero también requirió una inversión considerable en infraestructura y preservación. Transformar la antigua propiedad de Escobar en un espacio de convivencia pacífica con la naturaleza no fue sencillo. El costo de revertir el daño ambiental y encontrar un equilibrio entre ganancias y responsabilidad ecológica sigue siendo un desafío para las autoridades locales. Además de los hipopótamos, también preocupan otros animales exóticos como las jirafas y las cebras. Colombia,
Un país con una rica biodiversidad vio su fauna invadida por especies que no pertenecen a ese ecosistema. La presencia de estos animales supone altos costos para el gobierno, que ahora necesita lidiar con una población animal que ha crecido fuera de control. Por otro lado, la recuperación del zoológico y el mantenimiento del parque también impulsaron la economía local, generando empleo en el turismo y la conservación del medio ambiente. Esto plantea la pregunta: ¿cómo equilibramos el daño causado en el pasado con la necesidad de crecimiento económico y preservación del medio ambiente? Esta dualidad de beneficios y daños sigue siendo una de las mayores lecciones del zoológico de Escobar. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde podemos llegar para restablecer el equilibrio cuando el impacto ambiental es causado por algo tan grandioso y destructivo como un imperio construido sobre el narcotráfico? Y mientras el Parque Hacienda Nápoles busca reinventarse, los hipopótamos siguen representando un recordatorio continuo de que por cada acción hay una consecuencia. Un misterio de la historia que aún no se ha resuelto por completo. El zoológico de Escobar, como su nombre, sigue dividiendo opiniones. Para muchos, es un símbolo de exceso, un recordatorio de que el poder, cuando está en las manos equivocadas, puede crear verdaderos monstruos. La presencia de animales exóticos en Colombia, más aún traídos de manera ilegal y sin el más mínimo respeto al ecosistema, es reflejo del ego de un hombre que se creía capaz de controlar todo lo que le rodeaba. Pero para otros, especialmente los más jóvenes, el zoológico de Escobar es solo una parte de una historia más amplia. Una historia sobre un hombre que, a pesar de sus defectos, hizo lo que consideró necesario para asegurar su imperio y proteger a su familia. El legado de este zoológico se mezcla con la figura del propio Escobar, el narcotraficante que fue, al mismo tiempo, un villano y una especie de héroe para los colombianos más pobres. Su imagen de Robin Hood se construyó, en parte, gracias a estas acciones altruistas, como donar terrenos y construir casas para los más necesitados. Y fue a través del zoológico que consolidó aún más esta imagen. Un hombre que tenía poder, sí, pero también una necesidad incesante de mostrarle al mundo que era capaz de hacer lo impensable. Como resultado, el zoológico se convierte en un reflejo de la complejidad del propio Escobar. Era a la vez un monstruo y una figura fascinante, y esto se refleja en la forma en que la sociedad colombiana ve el zoológico hasta el día de hoy. Sin embargo, el zoológico también refleja la naturaleza de Colombia como nación, siempre dividida entre la corrupción y la lucha por la justicia. A medida que la generación más joven comienza a mirar el pasado de manera más crítica, el zoológico de Escobar emerge como un símbolo de los excesos y fracasos del sistema. Hay quienes creen que el sitio debe preservarse como un hito histórico, mientras que otros sostienen que, por el contrario, debe borrarse, como el legado del propio narcotraficante. Este debate sobre qué hacer con el zoológico nos hace cuestionarnos hasta qué punto somos capaces de separar la figura de un hombre de sus acciones, y si el zoológico debe ser tratado como parte del patrimonio colombiano o como un recordatorio de una época oscura. En última instancia, el legado del zoológico de Escobar sigue siendo un tema controvertido, pero también fascinante. Como sociedad, debemos reflexionar sobre lo que él representa, no solo para los colombianos, sino para el mundo entero. ¿Qué hacemos con estos legados de poder y corrupción? ¿Cómo afrontamos un ícono que nos desafía y atrae tanto? La respuesta, como los misterios de la historia, aún está por escribirse. El zoológico de Pablo Escobar no es solo una parte de la historia colombiana. Se convirtió en un ícono global, explorado en películas, documentales y libros. La curiosidad sobre la vida de Escobar y su imperio está lejos de extinguirse. El hecho de que transformara una propiedad privada en un zoológico lleno de animales exóticos
generó una fascinación internacional que parece no tener fin. Escobar, con toda su locura y poder, fue capaz de crear un aura alrededor de su vida y su propiedad que aún cautiva las mentes de todo el mundo. Desde películas como Escobar, El Paraíso Perdido, hasta series como Narcos, la imagen de Escobar sigue siendo explorada, y el zoológico de Nápoles es una pieza clave de este misterio de la historia. Para los fanáticos de la historia y el misterio, representa no solo la excentricidad de un hombre, sino la capacidad de manipular la narrativa y hacer realidad lo imposible. La transformación de un espacio dedicado al narcotráfico en un centro turístico generó un contraste fascinante. Al observar los hipopótamos que aún dominan la región, muchos se preguntan hasta qué punto el legado de Escobar todavía afecta a Colombia. La fascinación por esta propiedad va más allá de la figura de Escobar. El zoológico, con sus animales exóticos e historias inusuales, es visto por muchos como una metáfora de cómo la sociedad maneja el poder. Se puede observar que, así como las historias sobre Escobar están llenas de violencia y corrupción, también existe cierta admiración por su capacidad para desafiar al sistema. Su zoológico, por controvertido que sea, simboliza la capacidad de un hombre para crear algo grandioso y completamente loco en medio de una guerra sangrienta. Hoy, Fazenda Nápoles es un punto de reflexión para los turistas que visitan Colombia. Sigue siendo un lugar donde la historia se mezcla con la leyenda, donde los visitantes pueden aprender sobre el ascenso y la caída de Escobar, mientras observan a los animales que sobrevivieron al abandono. La pregunta que queda es, ¿qué significa realmente visitar un lugar como este? Para algunos, es un ejercicio de aprendizaje histórico. Para otros, una experiencia macabra, donde la curiosidad por la vida de Escobar se topa con las verdades más duras sobre su imperio. El zoológico de Escobar no es solo una reliquia del pasado de un hombre famoso. Es un testimonio de lo que sucede cuando el poder y el ego se encuentran con la naturaleza y la destrucción. Lo que fue una demostración de grandeza y exceso en vida de Escobar, hoy se presenta como un enigma histórico que no podemos dejar de explorar. Cada animal, cada rincón de Hacienda Nápoles, lleva consigo una historia que se entrelaza con el ascenso y caída del narco. Estos hipopótamos, jirafas y elefantes no son solo criaturas exóticas, son fragmentos de un imperio que se derrumbó, pero cuyas sombras aún persisten. Hoy, Fazenda Nápoles es un lugar que suscita reflexión. ¿Qué queda de un hombre que vivió su vida sin límites? El zoológico se ha convertido en un microcosmos del legado de Escobar, algo que nos hace cuestionarnos qué es lo que realmente importa cuando se trata de grandeza. ¿Es el zoológico solo un símbolo de la necedad de Escobar o un reflejo de nuestra propia búsqueda de poder y control? A medida que continuamos explorando esta historia y sus ramificaciones, recordamos que lo que nos fascina de Escobar y su zoológico no es solo el poder que ejerció, sino hasta dónde estuvo dispuesto a llegar para demostrarlo. La verdadera pregunta sigue siendo, ¿cómo lidiamos con legados como este? ¿Cómo reconciliamos la historia con el presente? El zoológico, con sus misterios y contradicciones, ofrece una lección compleja sobre el impacto de las elecciones humanas y cómo incluso los mayores excesos pueden quedar atrás y transformarse en algo que continúa generando curiosidad. Y así, como toda buena historia, permanece incompleta, desafiándonos siempre a profundizar más, a comprender más sobre el pasado y, tal vez, a aprender de él. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos,
podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.